Capítulo 14 partiendo 1. No parece que estés nervioso. Cale sonrió en lugar de responder a la declaración de su padre. La tez de Cale había mejorado mucho en los últimos días. No tuvo más remedio que mejorar. Ya que no me golpearon hasta convertirme en pulpa. Estaba lloviendo en el territorio de Enituse hasta ayer. Si la historia fuera como sucedió en la novela, Cale se habría convertido en una pulpa en un día lluvioso. Por supuesto, Cale no fue golpeado ayer. También podía dormir bien ahora. Esto se debía a que podía sentir el escudo indestructible siempre rodeando su corazón. Saber que podía sobrevivir, incluso si le hacía algo mal a alguien como Ron o Beacrox, le facilitó dormir por la noche. Padre. Cale miró la variedad de desayuno que era más elegante que nunca, como preguntó. Parece que el número de personas en el enviado ha vuelto a crecer. Le pedí que redujera el número. Le había pedido a su padre que redujera el número de sirvientes que lo acompañaban para ayudarlo con sus necesidades. Dijo que Hans y Ron eran suficientes. Por supuesto, Hans se puso pálido al principio, sin embargo, comenzó a empacar de inmediato después de escuchar que los gatitos también viajarían con ellos. Sobre eso. Por alguna razón, Deruz detuvo su oración sin terminar. En ese momento, la voz de otra persona se interpuso en su conversación. Esa fue mi decisión. Era la esposa del conde, Violan. Su cabello estaba perfectamente formado en un moño, sin un solo cabello suelto, mientras miraba su plato. Se parecía mucho a su hijo, Basen. Incluso la forma en que ambos no hicieron contacto visual con Cale y tenían una expresión estoica era la misma. No podemos tener a alguien de nuestra familia que se vea pobre y terrible solo porque quieres ir con un enviado tan pequeño. Era una voz extremadamente estoica. Violan luego levantó la mirada para mirar en dirección a Cale antes de continuar. Comillas. No estoy diciendo que seas terrible. Incluso yo sé eso. Violan vaciló por un momento después de escuchar la respuesta de Cale, antes de tomar otro bocado de su comida y continuar hablando. La gente, especialmente los nobles, se preocupan mucho por las apariencias. La condesa Violan. Cale la miró en silencio. Nació como la hija mayor de la familia de un artista pobre y había soñado con ser la cabeza de un gremio de comerciantes cuando creciera. Fue influenciada por los artículos de lujo que se vendían a los nobles y llegó al territorio de Enituse. Una vez que llegó aquí, se enamoró del arte de esculpir. Con el tiempo conoció al conde Deruz y se enamoró, viviendo como directora de operaciones comerciales culturales del territorio. En opinión de Cale, no, en opinión de Kim Rock-soo, ella se enorgullecía de sí misma y de su vida, razón por la cual también se enorgullecía mucho de esta familia. Aunque sabía que Cale la estaba observando en silencio, continuó sin un solo cambio en su expresión. El arte no es para esos que no saben cómo apreciarlo. Hablaba un poco groseramente porque trabajó en el mundo de los comerciantes durante un tiempo. De todos modos, hay mucha gente que piensa que las apariencias revelan todo sobre una persona. Esa era su forma de decirle a Cale que se llevara a muchos sirvientes con él. Su objetivo era que Cale no fuera juzgado negativamente solo porque solo se llevó a unos pocos sirvientes con él. Naturalmente, Cale también quería llevar a mucha gente para que hiciera sus órdenes por él. Qué tan agradable y relajante sería. Ahora le resultaba difícil cambiarse sin un sirviente. Kim Rock-soo había estado en este mundo como Cale durante solo una semana, pero ya no podía dejar esa vida fácil. Sin embargo, unos días en el futuro de Cale era un dragón negro loco. Si no puede liberar a este dragón berserk de antemano, podría volverse loco y matar a mucha gente. Aunque a Cale no le importaba lo que le sucediera a otras personas, todavía no quería ver a la gente morir frente a sus ojos. Además, tampoco quería asumir la responsabilidad de aquellas personas que resultarán heridas por el dragón. La responsabilidad era una carga pesada, y para alguien como Kim Rock-soo, quien había asumido la responsabilidad de su propia vida desde que era un niño, sabía que la responsabilidad relacionada con las personas y la vida de las personas era la carga más aterradora y pesada. Por eso empezó a hablar. El arte es el espejo del alma. Violan levantó la mirada de su plato y miró hacia Cale. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que los dos se miraron a los ojos. Comillas. Tú lo sabes. Sí,
Lo sé. Kale había vagado por todo el territorio los últimos 4 días para preparar las cosas que necesitaba en este viaje. Recitó una de las cosas que vio en uno de esos viajes. Esculpir no es solo cortar un trozo de mármol. Es crear un reflejo de lo que hay en el corazón. Esta vez fue Kale quien miró su plato y continuó comiendo mientras Violan lo miraba. Lo leí en la placa de la galería. La galería en el territorio de Enituse mostró las obras de nuevos escultores. Esa declaración que estaba escrita en la placa de la galería era algo que Violan había escrito personalmente. Haz lo que desees, reduciré el número de personas que vayan contigo, pero, a cambio, el carruaje y todo lo que haya en él será de la mejor calidad. Así debería ser para nosotros, los Enituse. Eso está bien para mí. Por favor, dame las cosas más caras. Excelente. Me aseguraré de que tengas un carruaje que ni siquiera te lastime el trasero mientras viajas por carreteras llenas de baches. Solo lo mejor. Kale no pudo verlo porque estaba mirando su plato, pero hubo una leve sonrisa en el rostro de Violan antes de que desapareciera. El conde de Ruz, que había estado viendo esto desde el principio, soltó una tos falsa para cubrir su sonrisa que se elevaba lentamente y le preguntó a Kale. ¿Verificaste la información de Han sobre las personalidades de todos los nobles que irían a la capital? Deruz había usado su propia red, así como el gremio de información para comprar información sobre los otros nobles y se la había entregado a Hans para que se la diera a Kale. Sí, fue bastante entretenido. Probablemente fue difícil comprar ese archivo. De hecho, probablemente cueste una fortuna. Aunque solo tenía unas 3 o 4 líneas sobre cada persona, era valioso y caro comprar información sobre los nobles. Hay algunos mezquinos, algunos estúpidos, algunos inteligentes y aterradores, incluso algunos que están desesperados por el poder. Parece que esta vez vendrán todo tipo de personas. Por supuesto, también había gente estúpidamente agradable, villanos y basura. ¿Leíste el archivo que te envié? De todos modos, haz lo que quieras. Pero Kale, sí padre. Escuché un extraño rumor. Los hombros de Kale se estremecieron ligeramente. Aparentemente, el árbol devorador de hombres, ese árbol negro, ha cambiado. Ahora es un árbol blanco con hermosas hojas azules. Incluso hay hierba creciendo en ese lugar donde antes no crecía nada. El lugar que más había cambiado en los últimos 4 días no era otro que la cima de la colina en los barrios bajos. Era un lugar donde solo había residido el árbol negro, sin embargo, ese árbol se volvió blanco con hojas azules después de que Kale resolvió su rencor, y ahora era un hermoso árbol que parecía casi divino. ¿No es un rumor interesante? Sí, qué rumor más interesante. Kale no tenía intenciones de revelar su poder antiguo en este momento, por lo que simplemente fingió no tener conocimiento de él. No había forma de que el conde de Ruz no supiera sobre el hecho de que fue a los barrios bajos. Sin embargo, no tendría ningún conocimiento del poder antiguo. Simplemente sospecharía que algo sucedió con Kale y el árbol devorador de hombres. Sí, pero no es un gran problema. Sin embargo, debe prestar atención a los rumores sin importar lo que haga. No hay nada más aterrador que los ojos y la boca humanas. Sin embargo, cualquier cosa que suceda dentro del territorio está bien para los miembros de nuestra familia. Lo tendré en cuenta. Kale sintió que realmente podía vivir una vida pacífica siempre que permaneciera en su territorio. Qué tan bueno sería volver rápidamente de la capital y vivir la vida de un adicto a la televisión. El lujoso desayuno que se le hizo a Kale que partía hacia la capital finalmente llegó a su fin. Se despidió del conde y la condesa, quienes no pudieron verlo irse porque tenían trabajo que hacer, y luego hizo contacto visual con sus hermanos, quienes estaban parados incómodos allí. ¿Qué? Su hermano menor, Basen, simplemente negó con la cabeza ante la pregunta de Kale. Su hermana menor, Lily, se acercó lentamente a él. 7 años de edad. Este hermano menor suyo estaba separado de él por 11 años. Por favor tenga un buen viaje. Gracias. Tú también estarás a salvo aquí. Lily asintió vigorosamente con la cabeza. Sí. Luego miró en silencio a Kale. Kale simplemente preguntó casualmente en respuesta a su mirada. Debería comprarte un regalo durante mi viaje. De verdad. Como yo pensaba, quería un regalo.
Kale asintió con la cabeza mientras observaba la expresión de sorpresa, asombro y felicidad que aparecían por turnos en el rostro de Lily. Sí, ¿qué te gustaría? Una espada. Comillas, ¿qué? Por favor, cómprame una espada. Un niño de 7 años quiere una espada. Al ver la conmoción en el rostro de Kale, Basen comenzó a hablar. Jung, Nim, el sueño de Lily en estos días es convertirse en espadachín. ¿Es eso así? Kale miró seriamente a Lily. Todas las personas de esta casa tenían brazos largos, piernas largas y un buen físico. Lily tenía solo 7 años, pero era alta para su edad y fácilmente podría convertirse en una buena espadachín si se esforzaba. Supongo que le vendría bien. Los ojos de Lily comenzaron a brillar. Te compraré uno caro. Lily comenzó a sonreír mientras bajaba la cabeza avergonzada en lugar de responder. Kale no vio esto mientras miraba hacia su hermano menor de 15 años quien lo estaba mirando. ¿Tú también quieres algo? Una pluma fuente. Entendido. El desayuno llegó a su fin una vez que recibió la lista de regalos de sus hermanos. Asterisco asterisco asterisco. La expresión de Kale era extraña mientras se paraba frente al carruaje que lo llevaría al carruaje. ¡Qué extraño! Tenía una expresión extraña cuando le preguntó a la persona que estaba a su lado. ¿Por qué su asiento es mejor que el mío? Kale estaba mirando el costoso y suave cojín junto a él, así como los 2 gatitos sentados en el cojín. Joven maestro, ¿no deberían nuestros preciosos gatos viajar cómodamente en este viaje? Son tan pequeños y preciosos. Hans respondió mientras colocaba las golosinas especiales que preparó para los gatos en el carruaje también. Kale y Ron tenían expresiones en blanco en sus rostros. Es porque no los ha visto crear niebla y llenarla de veneno. Kale llamó a Onihong a un rincón vacío del jardín hace 3 días. ¿Qué puedes hacer? En respuesta a su pregunta, On creó niebla mientras estaba en su forma de gato, mientras que Hong usó un poco de su sangre para esparcir veneno en el aire. Por supuesto, On pudo controlar la niebla venenosa para evitar que Kale muriera. Además, el veneno que Hong podía esparcir estaba solo al nivel de parálisis en este momento. Ustedes dos son bastante útiles. On y Hong respondieron con orgullo después de escuchar los elogios de Kale. Pudimos escapar debido a nuestra niebla venenosa. Somos bastante útiles. A partir de ese día, On y Hong pudieron comer comida deliciosa durante todo el día. Naturalmente, Hans estaba feliz de mantenerlos. Joven maestro, estaré sentado con el conductor arriba. Bueno. Ron saltó junto al conductor, y Kale estaba a punto de abordar también cuando Choyan se acercó a él. Kale, Nim. Choyan dijo que no quería llamarlo joven maestro Kale, sino que eligió llamarlo Kale, Nim. ¿Qué? Está bien para mí no estar en el mismo carruaje protegiéndote. La expresión de Kale se volvió como si hubiera comido un caqui amargo. Está ahí. ¿Hay alguna razón para hacer eso? Eso era lo que decía la expresión de Kale, y Choyan no dijo nada más, solo asintió con la cabeza. Kale comenzó a entrecerrar los ojos mientras veía a Choyan alejarse. Es realmente extraño. Los ojos de Choyan aún no estaban muy claros. Su mente todavía parecía estar llena de ira y pensamientos de venganza. Cuando Kale mencionó ayer que habían enviado gente a la aldea Harris, pudo ver la ira en los ojos de Choyan. Pero se sintió un poco diferente que antes. No estaba tan desesperado como en la novela, pensando en algo como, el mundo no quiere que yo sea feliz. ¿Cómo pudieron matar a todos mis seres queridos? Por eso era extraño. Se recuperó bastante rápido. Parecía estar en la etapa de la novela cuando viajaba con Beacrox, Rosalind y Locke con una espada en el corazón pero una actitud tranquila por fuera. Luciendo realmente tranquilo por fuera a pesar de que todavía tenía un fuerte deseo de venganza internamente, lo dejó estar ya que no estaba mal, pero Kale tenía una extraña sensación amarga en la boca. Fue en ese momento. No creo que este sea tu lugar. El líder del enviado, el vicecapitán de la Brigada de Caballeros del Territorio, se acercó a Choyan y comenzó a hablar. El vicecapitán miró a Choyan de la cabeza a los pensamientos antes de sonreír como si estuviera mirando a Choyan. Sabía que tendríamos al menos una persona así. Kale chasqueó la lengua. Choyan había ocultado sus habilidades a un nivel promedio.
El problema fue que Choyan fue la primera persona que Kale trajo a la finca del conde como invitado, y el hecho de que el conde de Ruz lo trató como un invitado importante. Agregar el hecho de que iba como parte de los guardias de Kale esta vez hizo que algunas personas comenzaran a odiarlo y a oponerse. No lo molestaron visiblemente porque todavía era el invitado de Kale, pero había muchas cosas que estaban haciendo en secreto para molestar a Choyan. Joven maestro, no creo que Choyan Nim se lleve bien con los otros caballeros que nos acompañarán a la capital. ¿Es eso así? Sí, creo que el vicecapitán es el responsable de ello. Lo tengo, Hans, puedes dejar de preocuparte por eso. Kale pensó en el informe de Hans y se sintió mal, no por Choyan, sino por el vicecapitán. Muy pronto, se dará cuenta de que sus ojos no solo estaban en el suelo, sino completamente bajo tierra. Estará bien siempre y cuando no haga nada para que lo golpeen. Kale no eligió intentar resolver sus problemas. El vicecapitán no podrá dormir adecuadamente una vez que vea las habilidades reales de Choyan. ¿Cómo podría dormir cuando se está extremadamente asustado? Joven maestro, ¿nos vamos ahora? El vicecapitán le preguntó a Kale, y Kale cerró la puerta del carruaje mientras él respondía. Sí, vámonos. 15 soldados, 5 caballeros y un guardia especial. El enviado de Kale, que consistía en este escuadrón de protección y luego algunas otras personas, finalmente comenzó a dirigirse hacia la capital. Por supuesto, como ocurre con la mayoría de los viajes por el mundo de fantasía, no fue un viaje sin incidentes. Nadie se atrevió a tocar el carruaje de Kale en el territorio de Enituse. El carruaje no tenía la bandera que representaba a la familia, pero el carruaje en sí tenía la tortuga dorada, el símbolo de la familia Enituse, dibujada en él. Era representativo del amor de la familia Enituse por la riqueza y la longevidad. Sin embargo, tan pronto como abandonaron el territorio de Enituse, se encontraron con una situación. Como era de esperar, realmente aparecieron. Mientras se apresuraban por una cordillera, de repente aparecieron decenas de personas en el valle. Paga el peaje si quieres cruzar esta montaña. Saca todo lo que tengas. Si encontramos algo después de que afirmas que lo has sacado todo, será una bofetada por cada uno bronce que encontremos. Sí, fueron los bandidos. Seguramente habría bandidos en una historia de fantasía, pero el hecho de que hubiera decenas era sorprendente. Probablemente confiaron en su número para atacar este carruaje que solo tenía 5 caballeros. Kale miró hacia el gatito Aon que estaba bostezando y preguntó. ¿Crees que no pueden ver el símbolo en mi carruaje? Supongo que sí. Idiotas, principiantes. Kale asintió con la cabeza ante la evaluación de Hong. No le tenía miedo a los bandidos. ¿Por qué lo estaría? Toc toc. Los golpes vinieron de la pequeña ventana junto al asiento del conductor antes de que la ventana se abriera levemente y Ron miró adentro. Joven maestro, parece que tendremos que tomarnos un descanso. Parece que hay bastantes conejos aquí. Conejos. Kale se estremeció por un momento. Ron dijo, antes de sonreír y agregar. Este conejo es diferente del conejo que iba a atrapar para ti, joven maestro. Por supuesto, estos conejos no serán capturados por mí, sino por otras personas. Kale estaba siendo protegido por alguien que daba más miedo que los bandidos. Escuchó el sonido de los gritos de los bandidos provenientes del exterior del carruaje, mientras comenzaba a calcular el tiempo. Aproximadamente un día y medio. En aproximadamente un día y medio llegarían al área donde el dragón negro estaba siendo torturado. Fue antes que cuando Choyan llegó a la novela. Esta era la razón por la que los había hecho correr hacia adelante sin tomar ningún descanso.